Gracias a Dios una vez más por la bendición, la oportunidad que nos concede poder estar congregados como iglesia en este primer día de la semana. Bien, hermanos, con esto en mente les invito a abrir sus Biblias ahí en Josué, el libro de Josué, el capítulo 4. Vamos a leer versículos del 1 al 7. Josué, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Josué, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar de noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tomó una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Palabra de Dios. Una de las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, y creo que considero que es también importante ser estudiantes del Antiguo Testamento, ya que aprendemos y podemos cultivar un conocimiento de cómo Dios se relacionó con el pueblo de Israel y cómo también el pueblo de Israel en sus orígenes se relacionó también con Dios, y así sucesivamente. Poder aprender también de esos momentos gloriosos, esos momentos extraordinarios en que gozó siempre el pueblo de Israel la presencia de Dios activa entre ellos, como también aquellos momentos en que Dios los juzgó, momentos en que el pueblo también vio la mano de Dios, pero en este caso contra ellos. Pero también el arrepentimiento siempre fue clave de cómo el pueblo de Israel se arrepintió y así regresó de nuevo a los caminos de Dios. Poder también llenarnos de aquellos sacerdotes, de los reyes, como también de los profetas, quienes de una y de muchas maneras exhortaban al pueblo para regresar a Dios y también amonestarles de no olvidarse de Dios. Vemos también que el culto, la adoración y el servicio a Dios fueron el centro de la vida de Israel. Cada una de las fiestas celebradas que fueron dadas por Dios para que el pueblo pudiese conmemorar y pudiese guardar estas fiestas, tenían siempre como objetivo celebrar fiesta a Jehová, poder disfrutar de lo que es la libertad, poder disfrutar de ser un pueblo al cual tienen ahora su propia tierra, tienen su Dios que los libró de la mano y de la casa de servidumbre. El culto, por lo tanto, fue muy íntimo en la adoración en el Antiguo Testamento. El servicio a Dios también fue parte de lo que fue llamado el pueblo a hacer. Por eso cuando Lucas reflexiona sobre la vida del rey David, el diagnóstico divino fue que a la verdad David sirvió a su propia generación conforme a la voluntad de Dios. El servicio fue siempre, tanto hombres como mujeres, los sacerdotes, los profetas que fueron llamados también a servir. Todo esto fue el centro de la vida de Israel. En las asambleas de encuentro entre Dios y el pueblo participaban también personas de diversas generaciones. Participaron ancianos, como también niños participaron en estas asambleas. Se esperaba también que todos escuchasen, aprendieran y obedecieran la palabra de Dios. Fue una responsabilidad de toda la congregación, de toda la asamblea, de poder ellos presentarse y al mismo tiempo, al estar presentes, aprovechar de las muchas
oportunidades que Dios les concedió para poder escuchar, para aprender y sobre todo obedecer. También los hogares hebreos eran centros de adoración, centros de consagración y centros de enseñanza. No se limitó solamente perdón, al sacerdocio levítico, no se limitó al tabernáculo y en el templo no se limitó tampoco en el templo. La adoración hogareña fue parte también de la adoración y el servicio a Dios, el hogar. El hogar fue un lugar en donde ellos pudieron también consagrarse y recibir enseñanza también de sus padres, ya que el mandamiento de Dios dado al pueblo de Israel por Moisés es de que estas cosas que Dios les manda hoy, que sean comunicadas en el hogar. Y al hablar del hogar, habla de antes de dormirse, bueno, después de levantarse, cuando vayan por el camino, poder tapizar las paredes del hogar con la palabra del Señor y exponerlo siempre, que aprendan ellos a poder identificar la mano y la voz de Dios. Y ellos se valieron no solamente de la enseñanza, sino también de poder tapizar, de poder poner en sus postes, de poder de alguna manera exponer, ya sea si un niño salía, un joven, adolescente, salía de una tienda de campañas, ya sea de papá y de mamá, y se exponía a otra tienda de campaña de uno de sus amigos, bueno, se iba a exponer en ese mismo hogar, se iba a exponer a la misma literatura, a la misma información, y así de tienda de campaña en tienda de campaña, en cómo fueron organizados por Dios cada una de las tribus, todos iban a exponer a esa realidad, que en casa se sirve a Jehová y es un centro de oración, pero también la casa de los hijos de Zabulón, de los hijos de Neftalí, de los hijos de Isaacar. O sea, también en las tiendas de campañas de ellos se ve el mismo mensaje, se ve la misma información. Entonces, eso de alguna manera enriquecía y fortalecía la adoración y el culto en el pueblo de Israel. Israel contaba con una cadena también de maestros. Todos eran llamados a ser maestros a instruir, pero maestros consagrados, a que cada generación conociera la voluntad de Dios y obedeciera también la voluntad de Dios. Fue el esfuerzo comunitario, fue el esfuerzo de cada una de las generaciones de poder exponernos al conocimiento del Dios creador y sustentador y gobernador de todas las cosas. Jehová fue el primer maestro de su pueblo, según Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Jehová los instruyó, Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11. Y los instruyó, dicen estos versículos, con amor, con cariño, pero también con mucha disciplina. Jehová los disciplinó, pero él fue el primer maestro de maestros. Luego llegaron los padres, luego llegaron los abuelos, y a estos se incluyen los sacerdotes, como también los jueces más adelante. Luego el rey, añadido al rey también el profeta, fueron añadidos, y los ancianos del pueblo, todos fueron añadidos. Por eso era una cadena de maestros. Respetaban a los niños, los hijos de los padres, pero estaba sobre ellos la responsabilidad de enseñarles, poder contribuir a lo que se enseñaba en casa, poder el adolescente escuchar a papá, pero también escuchar al sacerdote y encontrar esa similitud. O sea, nada de confusión, nada de que un mensaje en casa, otro mensaje allá afuera. Era el mismo mensaje que enriquecía de esta manera la asamblea. Cuando preguntaban los hijos, ellos estaban preparados, porque era el mandato de Dios de enseñar al hijo. ¿Por qué? Porque estas cosas, estas imágenes, estos altares, estos monumentos iban a servir también como escuelas, como momentos de aprendizaje. Y en la ignorancia de ellos de no saber el porqué del monumento, porqué de la escritura, porqué de las cosas que están sucediendo, qué mejor que preguntarle a papá, preguntarle a mamá, para encontrar en los labios de ellos las respuestas del porqué de este monumento, por qué este altar, por qué adoramos, por qué tanta fiesta, por qué esto y por qué aquello. Las respuestas iban a estar en los padres, en el hogar, y esas mismas respuestas iban a ser reforzadas
por el sacerdote, reforzadas por el juez, reforzadas por el rey, reforzadas también por los profetas, pero reforzadas también por otros padres de familia, y poder llegar a la conclusión de que somos todos una comunidad, seguimos todos a Jehová de los ejércitos, porque a donde quiera que vamos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo está relacionado con Dios. Nuestra vida familiar relacionada con Dios. O sea, Dios es el centro. Nuestra vida festival está relacionada también con Dios. Dios es el centro de nuestras fiestas. Dios es el centro de todo. Aún en nuestros castigos, Dios es el centro de todo eso. Para donde quiera que nosotros vayamos o miremos, Dios es el centro de la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que los vehículos más importantes para transmitir la fe antigua en el Antiguo Testamento fue la vida del papá, la vida de la mamá, la vida del sacerdote, la vida del juez, la vida del rey, la vida del profeta, la vida. Qué mejor manera de poder vivir entre ellos y expresar su conocimiento, su sumisión y su servicio a Dios, que todo lo que hacían era gracias a la enseñanza de Dios y que Dios estaba levantando un pueblo educado, celoso también de buenas obras y que estaba ahí para anunciar también las virtudes, las excelencias, las maravillas de Jehová Dios de los ejércitos. Era la vida, una vida consagrada, una vida en donde también se veía reflejada con las demás vidas, que todos ellos reflejaban la gloria del Todopoderoso, pero también, aparte de la vida como un vehículo para poder transmitir la fe, segundo estaba también la conversación. Era la conversación. Poder tener las vías de comunicación abiertas, poder saber que el hijo tenía esa bendición, ¿verdad? De poder conversar con su padre con relación a las cosas de Dios. Es importante que esas vías de comunicación o conversación se mantuviesen abiertas. La conversación siempre fue uno de los vehículos más importantes de transmitir la fe. Cada vez que escuchamos en el Antiguo Testamento, cuando tus padres te pregunten o cuando alguien te pregunte, cuando alguien quiera saber el por qué, vas a tener una conversación con dicha persona para que de esa manera, de generación en generación, se transmitan los valores, los principios y el conocimiento de Jehová Dios de los ejércitos. Y es con esto en mente que vamos a Josué capítulo 4, donde encontramos algo extraordinario. Y lo importante de esto fue el cruzar del pueblo las aguas corrientes que venían con mucha fuerza del río Jordán para desembocar en el Mar Muerto. Era una bendición poder más bien haber contemplado el detener de la fuerza del río, poder detenerse y ver los sacerdotes estar parados ellos en seco con el arca del pacto, con el arca de la alianza en medio del río Jordán, mientras cruzaba todo el pueblo. Dios le dice a Josué, mira, haz esto, de cada tribu, toma un varón de cada tribu, y cada varón de donde va a tomar una piedra de donde están parados los sacerdotes en seco, en tierra seca. Van a tomar una piedra sobre su hombro, un varón de cada tribu. Y al cruzar ya el otro lado en Gilgal, ahí van a edificar un monumento. Cada varón de cada tribu va a depositar ahí la piedra y van a levantar y hacer un altar. Y cuando tu hijo te pregunte el porqué de ese altar, tú le vas a responder de la siguiente manera, que Jehová, Dios de los ejércitos, hizo en este momento, hizo una abertura, los sacerdotes se detuvieron juntamente con el arca del pacto y uno de cada tribu del pueblo de Israel en representación a toda la tribu tomó una piedra sobre su hombro, la depositó aquí en Gilgal y es un recordatorio. ¿Para qué sirve el recordatorio? Ok. Si ustedes recuerdan, hermanos, la generación que sale de Egipto, ellos contemplaron algo similar.
ellos contemplaron las aguas del Mar Rojo que también se dividieron. Y toda esa generación que salió de Egipto cruzó en seco, porque Dios había dividido las aguas del Mar Rojo. Toda esa generación contempló, toda esa generación fue testigo de lo que Dios hizo en ese momento. Que cuando el último llegó a cruzar al otro lado, y entró también Faraón y todo su ejército, y Moisés a levantar su vara, las aguas del Mar Rojo se volvieron ¿a qué? A unir, se cerraron. Y de esta manera fueron muertos Faraón y todo su ejército. Y cantaron, cantó Aarón, cantaron el cántico de María, como Dios había echado en el mar o matado en el mar al caballo y al jinete y había dado a conocer su gran poder sobre todo Egipto, habiendo dejado a Egipto en una bancarrota completa y total. Ahora imagínense esa generación que nació en el desierto, esos hijos y esas hijas que nacieron en el desierto, de poder escuchar cómo el Dios de sus padres los había librado de una casa de servidumbre, cómo Dios había dividido las aguas del Mar Rojo. Ellos no estaban ahí para dar testimonio, solamente escucharon lo que sus padres les comunicaron, lo que los padres de los otros hijos y todo mundo en el campamento estaba diciendo, cómo el poder de Dios se había manifestado de una manera extraordinaria, jamás visto, ver las aguas del Mar Rojo dividirse y que todo el pueblo de Israel que salió de Egipto cruzó en seco hasta llegar al otro lado. Fue un honor para esa generación poder ser testigos de eso, poder fortalecer su fe en Jehová, Dios de los ejércitos, y poder comunicarle a sus hijos. Y como muchos padres, nosotros que hemos gozado también las maravillas de Dios, a veces hemos dicho, ojalá mi hijo, mi hija hubieran sido testigos de esto que Dios hizo entre nosotros. ¿Cuántos de los padres que comunicaron esto a sus hijos despertaron también esa inquietud de decir, ¿será que Jehová también haga lo mismo con esta generación que hemos nacido aquí en el desierto? O sea, qué bonito es exponer a la generación que no contempló lo que la primera generación observó y vio. Poder despertar en ellos también la fe en aquel que hizo posible el cruce del Mar Rojo. De nunca limitar el poder de Dios, sino despertarlo de tal manera que ellos también, al creer y depositar su confianza en Él, poder esperar que Él obre y siga obrando como lo hizo con sus padres. Toda la generación que salió de Egipto, tú y yo sabemos, murió en el desierto. Solamente Josué y Caleb sobrevivieron ese momento. Solamente ellos dos. Pero toda esa generación que nació en el desierto, ahora estaba por experimentar algo similar a lo que sus padres experimentaron. Qué cosa tan más maravillosa que aquellos que caminaron por fe, por lo que habían escuchado, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Cuántos hijos quiero pensar que miraban un río cuando estaban por todo ese peregrinar en el desierto? ¿Será que Dios aquí divida? ¿Será que si le pido a Dios que nomás este riachuelo aquí, Dios lo pueda dividir en dos para ver lo maravilloso que fue haber visto, ¿verdad? Es como Dios dividió las aguas del Mar Rojo. Pero les esperaba algo extraordinario. Imagínense cuando Josué los detiene. Están ante las faldas del río Jordán. Vienen con una fuerza, hermanos, que viene desde el norte, desde el monte Hermón, y vienen bajando ese río con esa fuerza para desembocar en el Mar Muerto, que tú ya sabes es la parte más baja sobre el nivel del mar. Son 1400 pies debajo del nivel del mar. Imagínate la fuerza en que vienen las aguas corrientes del río Jordán. Y está una generación que nació en el desierto.
En sus mentes están, ¿por qué estamos aquí? ¿Será que Dios va a hacer lo que hizo con lo que nos dijeron nuestros padres? Que Jehová dividió las aguas del Mar Rojo. No lo saben. Hasta que inmediatamente Dios comenzó a dividir y a detener las aguas corrientes del río Jordán. Y cuando se detuvieron los sacerdotes en medio del río, con el arca de la alianza, en medio de las aguas corrientes del río Jordán, en tierra seca. Imagínate esa generación que escuchaba de sus padres lo que Dios había hecho. Ahora ellos mismos están caminando en tierra seca. Todo lo que recibieron de ellos, ahora ellos lo están experimentando. Y luego al ver un representante de cada una de las tribus y poder levantar y poder levantar un monumento. Y luego Josué les dice, cuando tu hijo te pregunte, sí, como cuando nosotros le preguntamos a papá y a mamá, que nos explique antes de dormir, otra vez, háblanos cuando cruzaron el Mar Rojo, de cómo ese viento que venía de oriente dividió las aguas del mar. Cuéntame otra vez, mamá, papá. Y ahí mamá y papá contando, y con lo que sucede con los niños ya a las 8 o 9 de la noche se quedan bien dormiditos. Y luego otra vez, papá, cuéntame. Así como nos contaron ahora nosotros, Josué, cuando mis hijos, nuestros hijos nos digan del porqué de este monumento, nosotros ahora les vamos a decir que pasamos en tierra seca y evidencia de esto son estas 12 piedras que 12 hombres escogidos de cada tribu. Nosotros también lo vamos a hacer. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero antes también de salir, ellos habían disfrutado del maná por 12,500 mañanas aproximadamente. Ahora Josué les dice, miren, todos ustedes que nacieron aquí en el desierto necesitan ser circuncidados. Necesitan ser circuncidados, así como se hizo con nuestros padres. Y vamos a celebrar Pascua a Jehová, así como sus padres cuando salieron de Egipto. Aquí lo vamos a hacer. Y además, esta va a ser la última noche que va a caer pan del cielo, el maná. Ya no más, es la última. Ahora vamos a comer del fruto de la tierra, de lo que la tierra de Canaán nos ofrece al trabajarla nosotros. Pero en todo lo que vamos a hacer, Jehová va a estar con nosotros. Jehová nos va a sustentar y Jehová nos va a ayudar a salir avantes de toda situación que pudiésemos enfrentar nosotros en el desierto. Y así fue hecho. Su última cena con el maná, porque el día siguiente comenzaron a comer del fruto de la tierra. Todo maravilloso, ¿verdad? ¿Saben lo que sucedió? Vamos al libro de los jueces. Jueces capítulo 2. Voy a leer versículos del 6 al 10. Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, fíjense hermanos, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación
también fue reunida a sus padres. Fíjense, ojo, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Si una generación aproximadamente se mide por cada 40 años, y toda la generación de Josué fue reunida con él en su muerte, y se levanta otra generación, pero nos dice el libro de los Jueces que cuando fue sepultado Josué y toda esa generación con él, se levantó otra generación que no conocía a quién, a Dios. No conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Qué pasó, hermanos? Hermanas, ¿qué pasó? Que la generación a la cual Josué les dijo que anuncien a sus hijos, si sus hijos les preguntan, esa generación dejó de qué? Dejó de hablar. Desobedecieron a Jehová. Los padres mismos enseñaron a sus hijos a seguir a otros dioses. Cuando ellos comenzaron a poseer la tierra, lo primero que los padres hicieron fue irse en pos de esos dioses. Y fue lo que le enseñaron a estos hijos. Tenían una obra maravillosa en sus mentes y en sus corazones de lo que Dios había hecho por el pueblo. Tenían las enseñanzas de sus padres, pero decidieron irse en pos de los Baales. Nos dice el libro de Josué, como también el libro de los Jueces. Se fueron en pos de los Baales. Los padres mismos enseñaron a sus hijos a seguir a otros dioses. Fíjate la responsabilidad de nosotros los papás. A veces nuestros hijos, hermanos, se pierden por causa de nosotros. Porque nosotros los hemos guiado por caminos equivocados. Porque en vez de seguir a Jehová Dios, seguimos a otros dioses. Y nosotros somos culpables por ello. Se perdió el sentido de asamblea y de comunidad. Se perdió el sentido de obligación, no solamente del papá y de la mamá, sino de toda la comunidad. Se perdió. Los vehículos más importantes para transmitir la fe era la vida, pero estas vidas estaban sirviendo a los ídolos. El segundo medio y vehículo más importante para transmitir la fe era la conversación. No habían conversaciones. Y si habían conversaciones era para hablar de otras cosas y no de Dios. Papá, ¿por qué vas allá? Papá, ¿por qué observas? Si tú nos dijiste que cuando Dios sacó a tus papás, mis abuelos, de la casa de servidumbre, no vieron ninguna imagen. Que Dios les dijo por medio de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. ¿Por qué te inclinas ahora hacia esa figura? ¿Por qué lo haces? Esas ahora son las conversaciones. ¿Por qué negociamos? ¿Por qué justificamos? Eso aprende el hijo y lo aprende la hija. Por la vida y por la falta de conversación, que son vehículos importantes para la sobrevivencia de la fe y traspasar la batuta para la próxima generación. Son esos dos vehículos. Pero cuando esos dos vehículos se usan para lo malo, eso lo aprenden. Los padres mismos enseñaron a sus hijos a seguir a otros dioses. Pero también según Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 y Jueces capítulo 2, versículo 11, los padres enseñaron a los hijos a aborrecer a Jehová. Enseñaron a aborrecer a Jehová. Qué cosa tan más extraordinaria y rara. Los padres enseñaron a los hijos a aborrecer a Jehová. ¿Cómo? Al no serle fiel. Al ser mezquinos en su fidelidad al Todopoderoso. Al ser mediocres. Enseñaron a aborrecer a Jehová. ¿Cómo puedo yo enseñar a mi hijo a aborrecer a Jehová cuando Jehová no es lo más importante? Siempre le voy a dar a Jehová lo que resta, lo que falta, lo mediano, lo mediocre.
Y la generación que se está formando entre nosotros se puede perder y pueden seguir a otros dioses, porque nosotros los padres estamos enseñando a nuestros hijos por lo que hacemos a que aborrezcan a Dios. Nos dice Deuteronomio 11:6 que fue una maldición, por las familias pecaron y por familias fueron castigados. ¿Se acuerdan en Números capítulo 16, los aliados de Coré? Fueron varias familias, especialmente la familia de Coat, porque la tribu de Leví se componía de 3 familias, Gersón, Merari y de Coat. Y los de Coat, ellos se encargaban del servicio. Ustedes van a servir aquí. Y había algunos aliados de Coré que se rebelaron contra Moisés y le dijeron a Moisés, mira, yo sé que estamos aquí para servir, pero queremos más. Y además, ¿a ti quién te ha puesto y a tu hermano Aarón? Moisés se le hace extraño de que lo cuestionen, porque no fue implementado por Moisés. Dios le dice, Dios los compró. Ustedes le pertenecen a Dios. Sus familias, Gersón, Merari y Coat, pertenecen a la tribu de Leví. Pero entiendo lo que me quieren decir. Saben que cada uno vamos a hacer esto y nos vamos a reunir en tal lugar. Y ahí vamos a apelar al Altísimo y que sea Él el que decida. ¿Saben lo que Dios hizo en ese momento, hermanos? ¿Se acuerdan lo que sucedió? La tierra, ¿qué? La tierra se abrió. Y todos aquellos que estaban cerca de los aliados de Coré se hicieron a un lado. Se hicieron a un lado y dijeron, no nos trague también a nosotros la tierra. Y Coré y todos sus aliados, la tierra se abrió y los tragó vivos, dice la palabra. Y descendieron todos ¿a dónde? Al Seol. Fueron por familias, porque no estaban contentos con lo que Dios les dio. Querían el sacerdocio únicamente. Y cuando vivimos y expresamos nuestro cristianismo así, que no, esto no me gusta, quiero más y quiero más. Siempre aliados van a haber, rebeliones van a haber, pero no somos nosotros los que hemos decidido, sino ha sido Jehová Dios de los ejércitos. Los vehículos más importantes para transmitir la fe de la vida, y vuelvo a repetir, la conversación. Para terminar, ¿cómo aplicarlo a nosotros, a esta generación, a nuestros hijos? Que muchos de nosotros podemos decir, si hubieras vivido el cristianismo en mis tiempos, era la edad de oro. Cuando los seminarios generales, las confraternidades comenzaron a despertarse, hablo de lo mío, los que son de Tijuana o conocen de Tijuana, se despertaron ahí actividades en la frontera. Muchos hermanos pioneros de las iglesias de Cristo comenzaron a viajar de una congregación a otra congregación en campañas, en misiones, en seminarios. Eras expuesto, era algo maravilloso. Y ahora no, yo le puedo decir a mis hijos, mira, los tiempos eran mejor, los de ayer eran mejor. No, hermanos, eran mejor para mí. Pero Dios tiene algo preparado para esta generación. Así como mi generación tal vez vimos las aguas del Mar Rojo dividirse. Algo maravilloso. Puedo vivir y contarlo de ayer y comunicarlo a mis hijos. Y eso es bueno. Que mi hijo pueda ver de aquel con el cual él o ella están teniendo una conversación, que es verdad. Porque la vida de papá, la vida de mamá es excepcional. Son buen testimonio. Están dando buen ejemplo. Y nos hablan cosas maravillosas. Cuando los hijos ven y ven el brillo en el ojo de papá y de mamá, esa sonrisa. O cuando sale una lágrima porque estás expresando lo generoso que Dios ha sido contigo. Y tu hijo a veces se va, no, yo no lo sé, pero esperamos que cuando tenemos con nuestros hijos ese tipo de conversación, que se vayan a sus recámaras
y que digan, Señor, lo que me acaba de decir mi mamá o mi papá, ¿podré yo también experimentarlo algún día? Y que cuando esta generación menos lo espere, lo que hizo con nosotros de que dividió las aguas del Mar Rojo, por así decirlo, para ellos y a esta generación, Dios va a dividir las aguas corrientes del río Jordán. Y yo puedo decir, los tiempos antiguos fueron difíciles, pero el contexto de la vida de nuestros hijos, ellos pueden decir, papá, estos días son también bien difíciles. ¿Cómo me gustaría ver la mano de Dios obrar como tú me cuentas, como no en la Biblia? Que podamos decirle a nuestros hijos, hijo, Dios va a obrar. No importa qué tan difícil sea la tormenta que están enfrentando, la inmoralidad que se ve expresada en todo, que todo lo ha manchado la inmoralidad. Espera ver lo que Dios va a hacer en tu generación, con esos jóvenes y jovencitas con que tú convives, y unes tus voces con ellos para cantar al Altísimo. Estén a la espera de lo que Dios va a hacer. Y qué privilegio daría Dios a esta generación, o sea, nosotros los padres, que nos diga Dios, manténganse en tierra seca y mantengan el nombre de Jehová Dios en alto y dejen que sus hijos pasen y ellos vean la gloria de Dios para conquistar la tierra. Pero si tú y yo callamos y los guío y confundo esa mente, y que mi hijo esté pensando, bueno, pues mamá y papá, o yo amo mamá y papá del domingo, los amo. Pero mamá y papá del lunes, del martes, del miércoles, no se sientan conmigo, no hablan conmigo. Es la conversación que necesita tu hijo. Es ese gozo que él necesita no solamente escuchar, sino verlo en ti. Como el trabajo de toda mujer cristiana, toda mamá, y Dios las bendiga y gracias por lo que han hecho, que les enseñan a orar, les enseñan a cantar, les enseñan a confiar. Qué bonito es cuando papá se une también a eso. Y no debe de ser visto como algo vulnerable en nosotros. Es una bendición, es un privilegio poder comenzar con tus hijos. Recuerdo la última vez, aquí está nuestro hermano Andrés, cuando fuimos a Westbury en Houston. Son 8 horas de camino. 2 de mis hijos fueron conmigo y me bombardearon con preguntas por casi 7 horas. Llegó un momento en que ya le iba a decir a uno, ya. Pero iba a ser el error más grande que hubiera cometido si le hubiera dicho ya no quiero más. Y son esos momentos que no podemos desperdiciar. Yo tenía conversaciones con ellos cuando estaban pequeños. Y ahora lo puedo decir con honor, como dijo el hermano, de bigote a bigote. Puedo hablar con mi hijo. Puedo exhortarlo. Y puedo ser exhortado por él también. Yo no quiero que se levante una generación que no conoce a Dios. Qué vergonzoso sería para nosotros que se levante una generación que no conoce a Dios ni la obra de Dios. No, hermano, no lo dejes, no lo permitas. Tú sigue hablando a tu hijo. Que no tienes tiempo, haz tiempo. Haz tiempo. Que lo material es efímero, es pasajero. Hay que enseñarles a que confíen en Dios. Que cuando tu hija que ya se enamora y le quiebre su corazoncito, cuando llegue a casa, tú hables con ella para que confíe en Dios. Porque toda esa recámara que esté llena de monitas y de todo eso no le va a ayudar en ese momento. Ella va a querer del hombro
del abrazo, de la firmeza de su padre y de su madre. Los vehículos más importantes para transmitir la fe es la vida y la conversación. Lo más importante. Pero también se necesita de la colaboración. En el Antiguo Testamento se necesitó de la colaboración de Josué, la colaboración de los sacerdotes, la colaboración de los padres, la colaboración de los líderes espirituales. De los 25 a 30 que fueron a Rogers, más de la mitad de ellos fueron jóvenes adultos. Más de la mitad. No podemos nosotros descuidar a nuestros hijos. Necesitamos hablar y conversar. ¿Verdad que sí? Tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor. Vamos a educar, vamos a equipar y vamos a explicar. Y estén esta generación a la expectativa de lo que Dios va a hacer entre ustedes. Para mi generación, las aguas del Mar Rojo fueron divididas. Pero para ustedes, las aguas del río Jordán van a ser divididas. Las aguas corrientes del río Jordán van a ser divididas. Y levanten monumento a Jehová, para que cuando sus hijos, nuestros nietos, a ustedes les pregunten por qué, les digan el por qué. Les anuncien con una vida temerosa de Dios, pero también con esas conversaciones que van a ayudar para equiparlos, para nutrirlos, para transformarlos con ese mensaje y sobre todo para equiparlos para vivir la vida en Cristo en esta generación que ellos están viviendo, con ayuda de cada uno de nosotros. Entonces la vida, hay que construir vidas piadosas y vidas ejemplares, y con la conversación hay que platicar con ellos. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Dice Lucas que cuando era un padre rico, era un padre influyente, pero también era un padre accesible. Su hijo menor se acercó a él y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Le dolió al padre escuchar lo que su hijo había dicho? Sí, porque la parte se da cuando ya uno ¿qué? No muere, se hereda. El hijo menor lo quiere y lo quiere ¿qué? Lo quiere ya. Luego nos dice Lucas, y no muchos días después, juntando lo que todo. Fíjense la actitud del hijo. No muchos días después de lo que le dijo, lo juntó todo. El padre observando, pues, ¿qué está haciendo este muchacho? Pues anda buscando maletas y dice que se fue, y se fue ¿cómo? Lejos, a una provincia muy apartada. Quiero enfocarme en el padre. Era accesible. Era un padre que tenía mucha influencia. Era rico, pero sabía el valor de las cosas. Que el alma de su hijo es mucho más importante. Y a veces el hijo va a decir cosas que uno no quiere escuchar, pero uno como padre las va a tolerar. Porque les ¿qué? Porque les amamos. Y cuando ellos regresen de experimentar las consecuencias trágicas de sus decisiones, irreconocibles serán para el mundo, pero para el Padre siempre serán reconocibles. Siempre. Porque ese es el amor de un padre. Como padres, hermanos, no permitamos que nuestros hijos el día de mañana no conozcan de Dios, ni de la obra que Dios ha hecho entre nosotros. Hay que contarles, hay que tener esas conversaciones. Y yo te reto a ti, hijo o hija, si nunca has tenido una conversación con tu papá o tu mamá, yo te reto, no te vayas a dormir esta noche sin tener una conversación con tu papá y con tu mamá. Y habla de lo que aprendiste. Habla de lo que te inquieta. O dile que ore contigo. Ora por mi mamá, ora por mi papá. Hazlo, hermanos. No podemos perder. Las almas de nuestros hijos valen oro. Que no podemos. Tenemos que pelear y tenemos que luchar. En esta mañana quiero hacer la invitación para orar por ellos, orar por nuestros hijos y encomendarlos y ponerlos en las manos de Dios
y decirle a Dios que Él nos fortalezca a nosotros para hablar y levantar monumentos. Y si mi hijo o mi nieto el día de mañana me dice, Grandpa, ¿cómo? ¿Quién quiere ser abuelo? Ya quiere Alonso ser abuelo. Algún día Dios nos va a bendecir. Y cuando nos diga, Grandpa, why this, why that, why Christ, ¿por qué la salvación? Ahí vamos a estar, hermanos, enseñarle a nuestros nietos y a nuestras nietas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a cantar por si alguien quiere la oración de la iglesia, alguien quiere orar por sus hijos, por sus hijas, o tú mismo pedir a Dios sabiduría, porque amamos a los nuestros. Y Dios les guarde y les sostenga. Y acuérdense, no importa dónde estén o dónde estemos nosotros, con Dios todo es posible. ¿Lo crees? Vamos a estar de pie, vamos a cantar.